Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Este es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. Este es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Desde hace algún tiempo quería compartir un tema muy parecido. Y es acerca de la guerra espiritual. Cómo hay cosas que suceden en la vida cuando uno se dispone a hacer cosas, sobre todo cuando se dispone a hacer las cosas en el Señor. Hay situaciones en la vida que se interponen. Yo creo con todo mi corazón que este tema es de suma importancia para todos nosotros. Dice el versículo 12 en su primera parte, dice: pelea la buena batalla de la fe. Y luego dice: echa mano a la vida eterna. Dos cosas que el Señor nos habla. Dos cosas que el Señor nos pide que nosotros hagamos: que peleemos, pero que tomemos autoridad. Que tomemos la vida eterna. En nuestro diario vivir pasaremos por situaciones, pasaremos por momentos. Necesitamos tomar decisiones. Y aunque en nuestra vida natural se interponen cosas, vienen cosas a nuestra vida, se suscitan ciertas situaciones en nuestra vida, déjame decirte y quiero que entiendas que nuestra lucha no es una lucha natural, sino es una lucha espiritual. Dios no nos creó para que luchemos naturalmente. Dios nos creó para que vivamos naturalmente, pero el enemigo interpuso todas estas situaciones y en muchas ocasiones entramos en luchas naturales en vez de entender que nuestra lucha es espiritual. Y peleamos contra los hermanos, con la familia, con los seres queridos. Peleamos con aquellos que decimos que amamos. Porque la lucha que el enemigo está metiendo en nuestra vida no es una lucha natural, es una lucha espiritual. Y todos nuestros problemas, todas nuestras luchas empiezan en nuestra mente, en nuestros pensamientos, trastornan nuestros pensamientos. Pero una cosa sí debemos de entender: que si nosotros no aprendemos a luchar espiritualmente, nunca podremos tomar conciencia de las cosas que Dios quiere entregarnos. Si nosotros no aprendemos a luchar espiritualmente, nunca aprenderemos a vencer al enemigo, sino que nos dejaremos vencer por el enemigo. Recuerda una cosa: tu lucha no es natural, tus luchas son espirituales, y espiritualmente las tenemos que tratar, y espiritualmente nos tenemos que levantar, y espiritualmente tenemos que saber quiénes somos en el Señor para decirle al enemigo: tú no tienes parte ni suerte conmigo, tú no tienes autoridad. El Cristo de la gloria ya te quitó la autoridad en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por lo tanto, tú y yo debemos de tomar esta autoridad, tener este conocimiento, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y hasta que nosotros empecemos a luchar espiritualmente, vamos a dejar de luchar naturalmente o normalmente, humanamente, según nuestros pensamientos y según nuestra forma de pensar. Efesios capítulo 6, el versículo 2 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Timoteo nos dice: pelea la buena batalla de la fe. En Efesios nos dice: fortaleceos en el Señor. ¿Sabes? Si nosotros no aprendemos a pelear y a fortalecernos en el Señor, seremos derrotados, seremos vencidos, seremos ultrajados por el enemigo. Y si nosotros aprendemos estos puntos, vamos a salir vencedores, no importa la situación que se nos esté enfrentando. Muchas veces pensamos que nuestra lucha es con las personas,
Pero no es con las personas. Nuestra lucha es contra aquel que está influenciando nuestra mente para tener discordia con las personas. Y ahí es donde nosotros debemos de centrar nuestra lucha. Ahí es donde debemos contra Él es el que debemos de levantarnos, pero también en el Señor es que nosotros debemos aprender a fortalecernos. Efesios nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Efesios en el capítulo 6, en el versículo 11, dice: revestíos de toda la armadura de Dios. Leyendo en estos días este versículo, me puse a meditar, me puse a pensar. ¿Por qué dice vestíos de toda la armadura? Vestíos de toda la armadura. Ponte de pie, mi hijo, por favor. Hoy nos pusimos de acuerdo. Hoy venimos vestidos casi igualitos, pantalones negros, camiseta blanca, saco azul, nomás que su saco está más bonito que el mío. Ojalá me quedara, mi hijo, si no te lo pedía prestar, pero no me queda. Pero ¿sabes qué? Tú lo puedes a él ver vestido y te puedes poner a pensar: se vistió de esta manera porque tiene que hacer esto. Se vistió de aquella manera porque le gusta este tipo de ropa. Se viste de esta manera porque él tiene un lugar. ¿Sabes? Gracias, mijo. Déjame decirte una cosa. Ninguno de nosotros aquí en este lugar tiene un lugar especial. Todos nosotros tenemos el lugar que hemos querido obtener, que hemos querido lograr, que hemos querido tomar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar especial delante del Señor, pero aquí delante del hombre nosotros escogemos el lugar que queremos. Nosotros nos armamos de tal manera, o trabajamos de tal manera, luchamos de tal manera, porque queremos diferentes lugares, diferentes posiciones. Déjame decirte, tú estás en el lugar donde estás únicamente porque es lo único que has querido lograr. Pero el día que cada uno de nosotros nos propongamos caminar más adelante, ir por lo que Dios quiere darnos, porque lo que Dios quiere darnos es eterno y es grande. Pero dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios. Esto quiere decir que yo tengo que aprender a ponerme encima, a colocarme encima todas las armas de defensa y todas las armas de ataque que Dios me ha provisto a mí para poder defenderme, no contra mi hermano, no contra mi hermana, no contra papá o mamá o el hijo o la hija o el dueño de la empresa donde yo trabajo. No, contra ellos no tengo que luchar. Pero tengo que aprender que mi lucha es contra las obras de maldad. Dice la Escritura que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dice: para que podáis estar firmes. A veces vienen personas a pedirnos oración, y está bien. Está bien que vengan a pedir oración. Todos necesitamos de cuando en cuando un consejo de alguien más. Pero el problema es de aquellas personas que vienen a pedir oración porque ellas no se sienten capaces de orar. El problema es cuando una persona se acerca a ti y te dice: ora tú, porque a ti Dios sí te escucha. Déjame decirte, no es que Dios a esta persona sí escucha. Lo que pasa es que la que pide no tiene conciencia de que también a ella o a él le pueden escuchar. Y sienten que no le escuchan. Y sienten que Dios no está con él. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha vestido de la armadura que Dios le ha dado para reprender toda obra de las tinieblas, para deshacer todo ataque de Satanás. Y se han dejado llevar, se han dejado espantar, se han dejado atemorizar por las situaciones de la vida que el enemigo ha utilizado para lastimar tu vida y atarte en áreas donde no deberías de estar ahí. Y tenemos que levantarnos. Tenemos que entender que Dios nos dio una armadura.
Y si pudiéramos hablar de la armadura, entonces veríamos que la Escritura dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, puedas estar firme. O sea que Dios nos dio una armadura para nosotros terminar en victoria, no terminar en derrota. Dios nos dio una armadura para poder vencer, no para ser vencidos. Dios nos dice: toma la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios. La armadura de Dios te la voy a leer en 3 puntos, o te la voy a decir en 3 puntos. La Escritura nos habla más, pero yo te la voy a poner en 3 áreas. La fe. Tu armadura, una de tus armaduras más grandes que tienes tú, es tu fe. Porque si no tienes fe, cualquier cosa te puede tumbar. Cualquier cosa puede cambiar tu forma de pensar. Si tú no tienes fe, te vas a dejar vencer por el enemigo. Si tú no pones a trabajar tu fe, y déjame decirte, Dios te dio la misma fe a ti que al que está a tu lado, que al que está enfrente, que al que está del otro lado, que a mí, a ti y a mí nos dieron la misma fe. La única cosa es que cada uno de nosotros la hemos trabajado de una forma diferente, pero debemos de aprender a que la fe que el Señor nos dio es una, y esta fe es para que nosotros podamos salir adelante. Tiene poder y tiene autoridad. La fe es la primera arma que nosotros debemos aprender a manejar. Creer. Pero hay que creerle a Dios. No hay que creerle al enemigo. Porque el enemigo va a venir a ti a espantarte, a decirte cosas para que tú le creas a él y empiezas a hacer cosas que no debes y dejas de hacer las cosas que sí debes y que Dios nos ha dicho que la hagamos. Y cuando empezamos a hacer las cosas incorrectas, el enemigo dice: ya lo tengo, ya le gané. Ya lo tumbé. Ahora sí me aprovecho de él. Y empieza a hacer cosas contra nosotros. La fe es un arma muy importante. Y te voy a decir la segunda arma, que es tanto o más importante que la fe. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Primero nos dio su fe, después nos dio la capacidad y la autoridad de poder tener en nosotros su Espíritu Santo. El día que tú viniste al Señor y le dijiste: Señor, yo te creo, Señor, yo te acepto, Señor, yo quiero vivir conforme tu voluntad, el Espíritu Santo vino sobre ti y penetró en lo más profundo de tu ser. Y el Espíritu Santo vive y permanece en tu vida todo el tiempo. ¿Qué cosa? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. ¿Principados? Esto quiere decir que en el ámbito espiritual hay diferentes rangos de autoridad. Principados. Cada rango tiene una diferente autoridad y tiene una forma diferente de trabajar. Las potestades son legiones. No es que solamente hay uno o hay dos. No, hay uno detrás del otro. ¿Y cuántos? No los terminarías de contar. Legiones, multitudes, abundantemente. El Satanás está por todos lados. Por eso Dios a nosotros nos dio la fe para que nosotros aprendiéramos a creer. Segundo, nos dio su Espíritu para que aprendiéramos a tomar la autoridad que Él ya nos depositó en nosotros. Y tercero, la verdad de su palabra. Si no le crees a su palabra, derrotado estás.
si no le crees a su palabra, si prefieres creer la palabra conforme tú consideras, déjame decirte, es muy probable que en muchos de estos versículos que tú tienes aquí enfrente de ti, te pudieras estar equivocando. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sabes? Porque su palabra es la verdad divina, es la verdad de Dios para nosotros. Su palabra es el deseo del corazón, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero el deseo de Satanás es exactamente lo contrario: que no le creamos, que no la conozcamos, que no la sigamos, que nosotros hagamos las cosas conforme a nuestra voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque Satanás sabe que si nosotros no le creemos a Dios, no sabemos la autoridad que tenemos por su Espíritu y no creemos en su palabra, entonces Él nos podría derrotar en un momento, en un segundo, en cualquier situación, en cualquier problema que se te atraviese. En ese problema te puede derrotar, te puede derramar, te puede encarcelar. Satanás no está jugando. Satanás no es un muñeco que en ratos anda, ay, el 30 de octubre, ay. Te voy a pedir un favor. Si eres un padre, si eres una madre consciente de lo que es la presencia de Dios, por favor no dejes ir a tus hijos a una fiesta de Halloween. Por favor no dejes, ay, es que son inocentes, es que ellos no saben. No saben, es cierto, ellos no saben, pero lo van a saber. El problema es que tú sí sabes y no se lo quieres enseñar. Y ese es un grave problema. Es un grave problema que muchos padres han tenido. Ay, pobrecito mi hijo, que vaya. Al cabo son dulces, son chocolates. Tú sabes que en esos dulces y en esos chocolates se han encontrado drogas y se han encontrado vidrio, diferentes tipos de cosas que han dañado el cuerpo de tu hijo. Ay, pero qué inocente. El culpable son los padres que dejan ir a sus hijos. El culpable es aquel padre que diciendo, ay, yo sé, a la hora de que debe de manifestar lo que de veras sabe, no lo manifiesta. ¿Por qué? Porque sabe que no debe de hacer lo que hace. Es lo único que sabe. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque la verdad de Dios, la verdad del Padre, la verdad del Hijo y de la verdad del Espíritu Santo es la que nos ayuda a seguir adelante y nos enseña a hacer las cosas correctas. Leíamos en un principio, el versículo que leímos al principio: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, tienes que creer, levantarte sabiendo que se levantarán potestades en tu contra, conociendo que se levantará el mismo Satanás en tu contra. Pero si tú crees en el Dios de la gloria, no importa quién se levante, no importa qué tan feo sea, o no importa qué tan elegante sea. Si tú conoces al Dios de la gloria y tú sabes que Dios te ha dado a ti poder y autoridad para derribarlo, para derrotarlo, para vencerlo, para echarlo fuera de tu vida, no importa cómo se levante en contra tuya, tú lo vencerás. Pero necesitas luchar la buena batalla de la fe. Tenemos problemas continuamente, mis hermanos. Pero nuestros problemas debemos aprender a vencerlos aquí y aquí. Cuando vencemos nuestros problemas de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, las demás situaciones se alejan. Las demás situaciones cambian. Porque donde Satanás va a luchar más es en nuestra mente. Donde Satanás va a pelear más en contra de nosotros es en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Porque nuestros pensamientos y nuestros sentimientos es lo que manifiesta lo que tú y yo somos, en quién hemos creído, en qué hemos puesto nuestra confianza.
Y si nuestros pensamientos no están en el Señor, si nuestra confianza no está plena en el Señor, entonces seremos derribados, seremos derrotados. Entonces nuestros pensamientos irán tras otras cosas, tras otras potestades. Cuando nuestra mente no está bajo la potestad del Dios de la gloria, bajo el gobierno del Dios de la gloria, cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no se rigen por el Dios de la gloria, entonces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos estarán regidos por alguien más, y te aseguro, no por alguien más que te desea bendiciones, sino por uno que va a querer luchar para derribarte. Satanás odia tanto a Jesucristo que la manera de manifestar su odio es destruyéndote a ti y destruyéndome a mí. Contra Satanás ya no puede hacer nada. Satanás contra Jesús ya no puede hacer nada. Pero contra nosotros sí. Contra Jesús, a Jesús no lo puede vencer, no lo venció. Cuando creyó que lo había matado, ¡ay! Lo maté. Espérate tantito. Lo bueno apenas iba a manifestar. Y dice la Escritura que le quitó las llaves de la muerte, que le quitó la autoridad de toda muerte. Y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Si vas a aplaudir, apláudelo con todo tu corazón, porque eso es digno de recibir. Él es digno de recibir ese aplauso. Jesús derrotó a Satanás diciéndole: te quito toda autoridad de la muerte, te quito toda autoridad que en algún momento tuviste contra el ser humano. Hoy te lo quito y estás derribado, estás derrotado. Se te canceló toda autoridad. Jesús lo hizo. ¿Lo creemos? Porque si lo crees, también es tuyo. Si de veras le crees a Jesús, entonces todo lo que Jesús hizo, lo hizo también por ti. Y lo hizo para ti. Por eso debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Porque se van a levantar. Pero si aprendemos a pelear contra las acechanzas del diablo, saldremos vencedores. Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Yo no te voy a hablar de Satanás, ni de nombres, ni de legiones. A mí esa área no me interesa. Me interesa de que tú sepas de que tú tienes autoridad. Me interesa de que tú sepas de que tú tienes el poder de detener a Satanás. Me interesa de que tú sepas de que te puedas parar frente a toda obra del enemigo y decirle: momento, tú ya no tienes poder y ya no tienes autoridad. Dios te dio esa capacidad, Dios te dio esa autoridad, la entregó, lo manifestó cuando derribó a Satanás, cuando lo publicó, cuando lo exhibió públicamente, avergonzándolo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, estando en la cruz del Calvario: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. También dijo: Señor, todo está hecho. También dijo: Señor, todo lo que yo he hecho es para el perdón de cada uno de ellos. Perdona sus pecados, porque ellos no saben lo que hacen. Todo esto lo hizo Jesús por nosotros y nos lo entregó a nosotros. Pero es hasta que nosotros tomamos la autoridad y le decimos al Señor: sí, Señor, yo creo. Le decimos: Señor, por tu espíritu, Señor, yo lo confío, yo lo manifiesto. Porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, de allá, de abajo, de las potestades del infierno, de ahí agarró el Espíritu Santo y levantó a Jesús y lo presentó delante del Padre. Ese mismo Espíritu es el que está en nosotros. Es el mismo Espíritu que a nosotros nos levantó de la muerte, nos levantó del pecado, nos levantó de las acechanzas del enemigo. De ahí nos sacó ese mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu es el que está manifestándose y quiere manifestarse en nuestras vidas. Cantábamos hace ratito: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie
como tú. ¿De veras crees que no hay nadie como Él? Entonces no le tengas temor a Satanás. Entonces no le tengas miedo al enemigo. Entonces no te asustes cuando un problema o una situación viene en tu contra. No te asustes, porque quien está contigo es mayor que el que está en el mundo. Que el que está dentro de ti es mayor que aquel que está en el mundo. Además, el que está en el mundo ya fue vencido. Ya se le quitó toda autoridad. El día que tuve el accidente, yo pude ver la misericordia de Dios. Viví su misericordia, viví su gracia, viví su autoridad, viví en su verdad, porque Él me había prometido que estaría conmigo. Y gracias a Dios, aunque el enemigo quiso quitarme la vida, aunque el enemigo quiso deshacer, no únicamente deshacer mi vida, sino deshacer este ministerio, deshacer mi familia, no pudo. ¿Sabes por qué no pudo? Porque el que dice esta palabra, que yo estaré contigo todos los días de tu vida, cumplió su palabra conmigo y estuvo ahí conmigo y me levantó, me libertó, me dio un nuevo nombre, una nueva oportunidad para poder entender que aquel que está ahí en el cielo también está aquí dentro de mí, y el que vive en mí es mayor que el que vive ahí en el infierno. Pero solamente cuando yo lo pongo por obra, la vida que Dios me dio, la gracia que Dios me permitió, solamente cuando yo lo pongo por obra va a ser que el enemigo se va a dar cuenta, y entonces él, déjame decirte, va a empezar a cambiar su forma de pensar. No nos dejará libres, pero ya no le seremos presa fácil. ¿Quieres ser presa fácil? Déjalo. Déjalo. Déjalo que haga lo que quiera. No lo detengas. ¿Quieres ser presa fácil? Déjalo que juegue contigo. Déjalo que moleste tus sentimientos. Déjalo que cambie tus pensamientos. ¿Quieres ser presa fácil? Deja que Él siga siendo el que tenga la autoridad en tu vida. Pero en el momento en que tú digas, Satanás ya no tienes autoridad, entonces tú le cortas toda autoridad, tú le quitas toda autoridad sobre tu vida, y entonces tú eres el que vas a decir, hay uno que murió en la cruz del Calvario por mí hace más de 2000 años y Él me dio la autoridad, y ahora en esa autoridad que Él me dio, yo te ordeno que te retires de mi vida y cancela todo pensamiento, cancela todo sentimiento negativo. Pero tienes que hacerlo. Si no empezamos nosotros a trastornar nuestros pensamientos y decirle, Jesús, es en ti quien yo confío, es en ti, Señor, quien yo pongo mi confianza. Si no lo hacemos de esa manera, nuestros pensamientos seguirán divagando por áreas donde no deben de estar, y nuestros sentimientos se estarán manifestando de manera que no se deben de manifestar, y nuestra vida estará caminando en áreas donde no debe de caminar. Por eso es que debemos de aprender a luchar. Lucha, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Desafortunadamente, desde hace miles de años se ha venido manifestando la misma incredulidad del hombre. A pesar de que Dios, desde hace miles y miles de años, ha querido manifestar su gracia y su gloria sobre nosotros. Jehová había dicho a Moisés, saca a mi pueblo, llévalo a la tierra donde yo te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel. Ve y conquista. Y Moisés creyó y sacó un pueblo de Egipto, una multitud de gente. Algunas personas dicen 2000, otras dicen 2 millones, otros dicen
muchos más, aunque haya sido uno. Yo pensaba el otro día acerca de esto. ¿Cuánto sacó Moisés de Egipto? Un sinnúmero de personas. Y no lo sacó en pobreza, los sacó bendecidos, los sacó en abundancia, porque el mismo pueblo de Egipto les daba, les ofrendaba, les bendecía, y salieron de Egipto muy bendecidos. Vivieron por muchos años como esclavos, como sirvientes, pero salieron no de la misma manera, sino salieron como conquistadores. Y cuando iban en el camino, a pesar de que ya habían sido bendecidos, empezaron a tener actitudes negativas. Pensemos en esto. ¿Qué si hubiera sido solo tú al que Moisés le hubiera dicho, sal de donde estás? Sal de la esclavitud. Sal del servicio continuo que tienes para otras personas sin que tú puedas gozar de nada. Sal de la esclavitud, sal de la pobreza y empieza a caminar como un gobernador, como un vencedor, como uno que tiene autoridad. ¿Qué si el Señor te estuviera diciendo el día de hoy, yo quiero que salgas del lugar de donde estás y empieces a caminar de la manera que yo quiero que camines? ¿Qué si el Señor te dijera, yo haré de ti una nación grande, yo te bendeciré, te multiplicaré? ¿Qué si el Señor te estuviera diciendo desde ahora en adelante, si tú obedeces, tu descendencia será abundantemente bendecida? ¿Qué si el Señor te dijera a partir de hoy, yo quiero que aprendas a escucharme, porque yo te guiaré y te llevaré por caminos donde tal vez no has estado, pero son caminos que te llenarán de bendición? Y Jehová le dijo a Moisés, sal de la tierra, llévalos, dale la libertad a mi pueblo. Y al principio salieron, pero después de un tiempo empezaron a renegar. Llegó el momento donde Jehová le dijo a Moisés, manda a tu pueblo. Manda a tu pueblo a que investigue, a que examine, a que conquiste la tierra. Manda 12 espías a que vean, a que vigilen. Te voy a decir lo que el Señor a mí me dijo. Si tú no aprendes a investigar y a tomar control, tu descendencia no sabrá conquistar ni disfrutar de las bendiciones. Si tú no aprendes a buscar, a pararte firmemente y a tomar el control que el Señor quiere que tú tengas, si no aprendemos nosotros a hacer esto, nuestra descendencia nunca será bendecida. Porque la bendición no es únicamente para nosotros, nos las entrega a nosotros para que nosotros la heredemos a nuestra descendencia. Pero si nosotros aprendemos maldades, aprendemos pleitos, aprendemos contiendas, ¿qué es lo que nuestra descendencia va a aprender? Exactamente lo mismo. Si nuestra mente está en nuestra mente y nuestros sentimientos están en el temor, están en la contienda, nuestra descendencia va a aprender exactamente lo mismo. No te imaginas el daño que le hacemos a nuestra descendencia cuando nuestros hijos nos ven pelear una vez. ¿Sabes? Ayer fuimos a ver un drama hermoso. Si algún día puedes ir a verlo, ve. Joseph, allá en Lancaster. Si alguna vez puedes ir a ver ese programa, velo a ver, es una bendición. Pero nos fuimos mi esposa y yo con Jiret, mi hija y mi nieto, nos fuimos un día antes, desde el viernes. Y nos quedamos en un hotel y estábamos en el cuarto, los tres.
Y en una de esas yo me pongo a jugar con mi hija. Y mi hija me dice, no, papá. Ni me tocó ni nada. Y sale mi nieto a decirle a la mamá, no pelees. Don't fight. That's not good. Do not fight with Tito. Porque así me dice, Tito. Do not fight with Tito. Un niño de 3 años. Un niño de 3 años diciéndole a la mamá, no pelees con Tito, o sea, conmigo, con el papá. Y en otra ocasión, tiempo antes, yo también hice lo mismo y me dice, Tito, don't fight with mommy. Sabes, los niños desde pequeños empiezan a tomar conciencia de lo que tú les enseñas, de lo que tú haces, de lo que tú dices, de la manera en que tú te actúas, de la manera que tú vives. Desde pequeños ellos lo empiezan a entender, lo empiezan a asimilar. Y déjame decirte, cuando crecen, hacen las mismas cosas que aprendieron de ti, pero las perfeccionan. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que ellos vean? ¿Cómo quieres tú que ellos vivan? Si nosotros no aprendemos a centrar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en el Señor y a vivir de acuerdo, a conquistar de acuerdo al Señor quiere que nosotros lo hagamos, nos dejaremos usar por Satanás y Satanás tomará de bandera a tus hijos. ¿Cómo? Ajá. Préstame uno. Sí, uno, cualquiera. Te lo cambio por el otro. Perdón, por el moradito. Ese. Porque se ve mejor. Gracias. Pregunto, ¿tú sabes lo que es una bandera? ¿Tú sabes lo que es una bandera? Nosotros decimos, la bandera es el significado de nuestro país, de nuestro equipo. Y es cierto, es el significado de algo que nosotros queremos que tenga significado. Pero si nosotros no aprendemos a luchar la buena batalla de la fe, estaremos tomando la bandera de una manera equivocada y se le estaremos entregando a Satanás para que él la utilice con nuestros hijos. Y entonces sus hijos, los hijos, empiezan a hacer el significado de él. Satanás empieza a tomar control y autoridad sobre los hijos y empieza a mover la bandera por todos lados. Mira lo que hago con tus hijos. Mira cómo piensan. Mira cómo actúan. Mira cómo hablan. Mira lo que ven. Mira lo que escuchan. Mira cómo los tengo. Pero el día que nosotros tomemos la autoridad, nuestros hijos tomarán la bandera. Nuestros hijos tomarán la bandera. Pero ya no ondeada por Satanás diciendo mira cómo son, sino por ellos mismos diciendo el que vive y reina por los siglos. El que vive y reina por los siglos. Esta es mi victoria. Esta es mi victoria. Por Él y para Él bondeo mi bandera. El día en que nosotros aprendamos a enseñarle correctamente a nuestros hijos empezarán a hacer lo mismo que tú y yo hacemos, hablar de su palabra, compartir de su palabra, y entonces el día vendrá cuando los demás dirán, algo nuevo tiene este niño, algo nuevo tiene este niño. ¿A quién le entregarás tú tu bandera? ¿A quién dejarás que sondee tu bandera? ¿Será el Espíritu Santo? Y Moisés mandó a 12 a conquistar, a examinar una ciudad.
Moisés los mandó y les dijo: yo quiero que investiguen, quiero que vean, quiero que indaguen cómo es la tierra, si es fructífera, si tiene abundancia. Yo quiero que ustedes vayan y la investiguen. Sabes, el Señor te está diciendo: yo quiero que investigues lo que hay en mi palabra. Jehová les dijo a Moisés: ve y envía. Y Él los envió. Él los mandó. Y fueron. Y 10 dijeron: vimos que la tierra era grande, vimos que la tierra era hermosa, vimos que la tierra era productiva. Oh, trajimos fruta de allá. Oh, qué gran ciudad, qué gran país, qué gran lugar. Ah, pero qué grandes son los habitantes. Qué grandes son ellos. Son gigantes. Y nosotros no los podremos vencer. 10 hombres dijeron lo mismo. 10 personas se pusieron de acuerdo. La tierra es grande y es productiva, pero no podemos con ella. No podemos vencerlas. Son gigantes y nos derrotarán como langostas. Y 2 dijeron algo diferente. Conocemos la historia. Josué y Caleb dijeron: un momentito. Si ustedes piensan que esa tierra es grande, es cierto. Si es productiva, es cierto. Si tiene muchas cosas buenas, es cierto. Pero una cosa sí te digo: aunque es cierto, tiene gigantes, el Jehová, el Dios de la gloria que está con nosotros, nos los dará y nos los comeremos como panes. Uy, hubiera gritado de alegría. Porque es lo mismo que te dice a ti. Esa debe de ser tu declaración. Aunque hay muchos problemas, tengo situaciones, tengo necesidades, tengo áreas en mi vida donde no puedo comprender ahorita. Pero sabes que el Jehová, Dios de la gloria, está en mí, y yo con Él podré salir vencedor. Él me hará más que vencedor. Y solamente cuando te determines a creer, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Créele a Dios y deja de creerle a Satanás por amor a Dios. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 10: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas, 2 Corintios 10:3, si quieres leer conmigo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Te vuelvo a leer el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestro combate, las armas de nuestra guerra, las armas de nuestra batalla continua, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En otras palabras, las armas que el Señor te dio, no las uses contra tus semejantes, úsala contra el enemigo. No las uses contra tu hermano, tu hermana, esposo o esposa, contra tus hijos. Úsala contra el enemigo, porque la autoridad que tienes tú junto con esas armas son para la destrucción de fortalezas. Son para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, para pelear en contra todo pensamiento negativo. Por eso es que nuestra lucha está acá adentro. Son nuestros pensamientos. Y Dios nos dio armas para derribarlos. Dios nos dio arma para conquistar. Dios nos dio armas para salir adelante. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Dios. Llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa debe de ser nuestra lucha. No pelees contra tus semejantes. No pelees contra ellos. Ordena tus pensamientos. Ordena tus sentimientos. Te hablé de 3 armaduras: la fe, el espíritu y la verdad de su palabra. Mejores armas no podemos tener. Mejores armas no podemos mover. Escucha esto, Dios nos dio 3 cosas. Jesús nos dio 3 cosas. Dios nos dio 3 cosas, escúchame bien. Lo primero que nos dio su palabra. Nos dio su palabra. Cuando a Jesús lo venía Satanás a atacar, cuando estaba después de haber sido llevado al monte, porque por el Espíritu Jesús había sido llevado para que él tuviera comunión. Satanás quiso interrumpir la comunión y le mostró: ay, si me adoras, si crees en mí. Y Jesús le decía: hey, espérate un momento. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque le había dicho: ay, tienes hambre, pobrecito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Escucha bien. De toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió la palabra que tienes en tu mano? De la boca de Dios. Entonces todo lo que tú declares de lo que está aquí escrito será utilizado para tu defensa, será utilizado para derribar toda obra de las tinieblas, será utilizado para deshacer todo intento de Satanás, si confías en esta su palabra. Jesús nos entregó su palabra. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene autoridad para deshacer todas estas cosas. Es que déjame decirte, su palabra no es cualquier cosa, es su misma voz, es Dios mismo diciendo y declarando lo que ya te entregó para la destrucción de fortalezas. Pero si no creemos en su bendita palabra, no vamos a tener las bendiciones que Él quiere que nosotros tengamos. Primero, nos dio su palabra. Segundo, nos dio su sangre. Bendita sangre. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, ¿quiénes son ellos? Tú y yo. Hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Y si no entiendes lo que la sangre del Cordero hizo, déjame decirte: por la sangre del Cordero somos perdonados. Por la sangre del Cordero somos libres de toda atadura del maligno. Por la sangre del Cordero somos libres de toda opresión del maligno. Y por la sangre del Cordero tenemos acceso a la presencia del Padre. Ay, papá, gloria a Dios, hubiera yo dicho. Pero si no entiendes lo que es la sangre del Cordero para tu vida, te valió gorro. Perdón lo que dije. Pero si no entendemos lo que la sangre del Cordero es, no le daremos el valor que tiene. Por su sangre somos perdonados. Por su sangre somos libres. Por su sangre tenemos acceso. Por su sangre tenemos nosotros el poder. Por su sangre tú eres sano. Por su sangre tú eres libre. Por su sangre tu alma es libre de toda obra de las tinieblas. Por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Lo hizo únicamente por ti y lo hizo únicamente por mí. Por su sangre. Pero debemos entender que su sangre tiene precio. Y tú tienes el precio de su sangre. Porque ese precio de su sangre está en ti. Y por último, primero nos da su palabra y nos
dice: todo lo que pidieres en el Padre, en mi nombre, el Padre os los dará. Segundo dice: yo te he dado autoridad y te he dado libertad para vencer. Y tercero, nos dio su nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nos dio el nombre que sobre todo nombre. Nos dio el nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Él también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Le dio nombre que es sobre todo nombre. A mí no me interesa el nombre de una iglesia, ni siquiera de esta iglesia donde tú y yo estamos. No es este nombre de esta iglesia, no es el nombre del pastor, no es tu nombre lo que importa. Lo que importa es el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que Él fue, a Él se le dio nombre sobre todo nombre, a Él se le dio la autoridad para poder derribar, deshacer, para poder romper contra toda obra del enemigo. Y tú tienes esa autoridad, ese bendito nombre sobre tu vida para deshacer toda obra de las tinieblas. ¿Qué pasó el día que Jesús murió o que Jesús fue crucificado? Ese día, Satanás pensó que había vencido, no dándose cuenta que era el principio de su derrota. Ese día, cuando Jesús resucitó, Satanás se espantó, pero los cielos glorificaron a Dios. El día que Jesús resucitó, nosotros obtuvimos libertad. Satanás pensó que nos había esclavizado, pero nosotros obtuvimos la libertad. Ese día, cuando Jesús resucitó, Satanás pensaba que él tenía todo el control, pero en Jesús se dio cuenta que había perdido el control, porque ese día se dio cuenta que Jesús había bajado y le había quitado las llaves de la vida y de la muerte, le había quitado toda autoridad y le había dicho a Satanás: toda autoridad se te es quitada. Por lo tanto, se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, he hecho lo que tú me pediste que hiciese. Ahora tú, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve desde antes de la fundación del mundo. Esto lo encontrarás en Juan 17, en los primeros 5 versículos. Pero si no entendemos que es un nombre que sobrepasa todo nombre, que es el nombre que en el cual nosotros tenemos autoridad, poder y autoridad para derribar toda obra de las tinieblas, es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Me emocionó hace unos días platicando con una hermana acerca de su perrito. Que se enfermó y que debía de haberlo llevado al doctor, como muchos de nosotros pudiéramos haber hecho, pero ella dice: yo no lo llevé. Y empezó a orar. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad, y en el nombre de Jesús, y empieza a orar por su perrito. Empieza a orar por su perrito. Todos nosotros: ay, por un animal. Si no oramos por un animal, menos por una persona. Si nos da miedo, nos da cosa orar por un animalito, nos va a dar cosa orar por uno que de veras está todo volteado. Nos va a dar más miedo que para qué. Pero por un animalito oró. ¿Y qué crees que pasó?
Ya no lo tuvo que llevar al doctor. Se murió. La enfermedad se murió, pero el perrito vivió. ¿Sabes? Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. El día en que el Cordero de Dios nos entregó todas estas cosas, o sea, nos entregó su palabra, su sangre y su nombre, ese día el mundo espiritual se estremeció, porque ahora Jesús es el Hijo de Dios quien gobierna y reina sobre toda autoridad en nosotros. Hoy tú y yo tenemos que demostrar que el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que mostrarle al mundo que el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. ¿Tienes problemas, enfermedades, situaciones? Es posible. En el nombre de Jesús se pueden ir. ¿Tienes situaciones, tienes divisiones, pensamientos que no son del todo correctos? En el nombre de Jesús todo puede ser cambiado. Solamente si quieres. Ay, pero ¿cómo yo puedo cambiar si mi esposo es así, si mi esposa es así, si mis hijos, si fulano, bla, bla, bla? Pues si no quieres cambiar, no cambies. Dios dijo, yo quiero y yo puedo. ¿Quieres tú? También debes de poder tú. Jesús dijo, yo tengo la autoridad y te la entrego. Si la quieres, es tuya. Jesús dijo, yo soy el que lo hice todo por ti. Tú lo puedes hacer por los tuyos. Jesús dijo, en la cruz del Calvario llevé tus pecados, tus enfermedades y tus maldades. Pero en un momento de sacrificio, tú puedes perdonar pecados y maldades y enfermedades de otras personas. Porque lo mismo que Jesús hizo por ti, tú lo puedes hacer por otras personas. Si no quieres, seguirás viviendo como has vivido. Seguirás batallando. Sabes, a Satanás no hay que tenerle miedo. A Satanás hay que saberlo derrotar, derribar. No le podemos ganar para destruirlo, no, pero podemos detener sus obras. A Satanás no le podemos decir, derrotado está, ya no podrás. No, espérate un momentito. Él no está derrotado. Él llegará el día de su juicio, donde será enviado al pozo, al infierno. Pero ese día, ese es el día en que Jesús le toca hacerlo. A ti y a mí no nos toca hacerlo. Es el día en que el Padre decidirá y determinará el juicio para todos los que hayan estado sin Él. Satanás. Nosotros podemos detener sus obras, que fue lo que Jesús hizo estando en la tierra. ¿Quieres detener las situaciones de tu vida? Problemas, sentimientos, argumentos, necesidades. ¿Quieres detenerlas? Ya no le digas a Satanás cuántas cosas ha hecho. Ni tampoco le digas a Jesús qué tan grandes cosas Satanás ha hecho contigo. Ponte de pie y empieza a decirle a Satanás, el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Ponte de pie y empieza a decirle a Satanás, derribado estás. Toda autoridad y toda obra de las tinieblas se te es cancelada, se te es quitada, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú de veras le crees al Dios de la gloria, que Él te salvó, Él te perdonó, te salvó, te restauró, te dio la sanidad, te devolvió la vida. Si de veras le crees a Él, entonces ese día la recibirás como tal, recibirás la vida. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe hasta obtener la vida que Jesús quiere que tú obtengas. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, derribamos, Señor, toda obra de las tinieblas. Detenemos todo pensamiento negativo. Señor, todo pensamiento de ira y de contienda es cancelado en el nombre de Jesús.
Toda división, Señor, toda ira, Señor, contra los seres queridos, contra las familias, sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Venimos a romper y a cancelar todo pensamiento negativo. Venimos a romper y a cancelar todo intento de Satanás de traer enfermedad, de traer división, de traer contienda, de quererse levantar con poder y autoridad sobre las familias. Sé cancelado en el nombre poderoso de Jesús, porque el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda obra de las tinieblas es cancelada en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo intento de Satanás de destruirte se detiene. Estás descubierto, Satanás, y estás detenido en el nombre poderoso de Jesús, y te echamos fuera, porque hoy tomo, di conmigo, hoy tomo el poder y la autoridad de Cristo Jesús sobre mi vida para deshacer toda obra de las tinieblas, para detener toda intención de Satanás de querer gobernar mi vida. De hoy en adelante mi vida le pertenece a Cristo Jesús, que entregó su vida para dármela a mí. Declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy toda autoridad que se me ha sido entregada, hoy la pongo en práctica para deshacer todo intento del enemigo en contra de mi vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo crees, di amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya.